estamos aquí con Magali Pérez. Hoy día vamos a atacar un tema muy importante, ¿no? Que es las personas con discapacidad. Hola Magali, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Saludos a todos. Y decirles que estamos en las oficinas del Consejo Ciudadano de la Persona con Discapacidad del municipio de La Paz. Bueno, Magali, una duda que tenemos nosotros como programa y tal vez muchas personas es ¿cómo se deberían llamar? Porque sabemos que muchos les dicen personas discapacitadas, otros les decimos personas con capacidades diferentes y otros dicen personas con discapacidad. ¿Cuál es el término adecuado y el que se debe manejar? Yo creo que es, como dice la convención, o sea, pongámonos de acuerdo al orden universal. La Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad, luego de discutir mucho, ha decidido que no llamemos personas con discapacidad, para diferenciarnos del resto de la población, que también son personas sin discapacidad. Es una forma de manejar un lenguaje inclusivo. Somos ante todo personas. Y cuando eres una persona con discapacidad, ¿cuáles son los derechos que son más vulnerados? Los derechos y que se ha puesto de una forma muy, ¿cómo te puedo decir?, expresa en la Convención, en el artículo 12, es la capacidad jurídica de la persona con discapacidad, sin distinción de ninguna de los tipos de discapacidad. Esa capacidad jurídica es lo que nos permite obrar, lo que nos permite hacer las cosas. Es la capacidad por la cual todos esperamos tener 18 años, ¿no? ¿O hay alguien que se niega a llegar a esa edad? Creo que no. Entonces estaríamos hablando de, bueno, todos tenemos los mismos derechos y también las mismas obligaciones, ¿no? Una cosa, por ejemplo, muchos de nosotros desconocemos qué tratamiento y qué beneficios tienen las personas con discapacidad. ¿Nos podrías hablar un poquito sobre ello? Claro, beneficios, bueno, no lo llamaría beneficios, sino es un ajuste para equiparar la oportunidad de hacer algo. Porque no nos olvidemos que vivimos en un mundo globalizado, aunque no nos guste, donde hay una alta competitividad o competencia entre todos. Entonces, con las leyes, con las disposiciones, lo único que estamos haciendo es equiparar la oportunidad para que la persona con discapacidad pueda hacerlo. Bueno, sabíamos de que se ha realizado hace algunos años una marcha que se ha visualizado tanto a nivel nacional como internacional, donde muchas de las personas pedían un incremento y también de que se respeten sus derechos. ¿Nos podrías hablar un poquito de ello? Claro, ha habido una marcha. Evidentemente se ha sacrificado muchas personas, han llegado hasta La Paz, han estado acá muchos días. Y se pedían puntos básicos, uno de ellos era la renta o que ahora se llama ayuda económica. Se pedía 500, pero hay 250. Es una lucha, es algo que se ha logrado, ¿ya? Y lo que principalmente se debe pedir, yo creo, en todas las otras marchas, porque seguramente que van a haber más, en todos los años no se ha acabado el tema, es sobre todo que a las personas que se integren a marchas, a protestas, no se olviden de pedir siempre la capacidad jurídica de la persona con discapacidad, porque es reconocer nuestros derechos. Y cuando reconoces los derechos de una persona, tienes derecho a todo, ¿no? Todo lo que la discapacidad ha hecho ha sido siempre con lucha. Nunca ha sido porque sí o porque a alguien se le ha ocurrido. Debemos siempre exigir las cosas, pedirlas, debemos hacer presión. Y no iba a ser diferente con la renta, ¿no? Bueno, que ahora se llama ayuda económica, ya no renta. Bueno, eso está muy bien porque ya estaríamos ejerciendo un derecho, ¿no? Que es la libertad también de expresión
y de decir y también de pedir. Entonces, por ejemplo, sabemos de que sí hay como decías, ¿no? Es un derecho de ajuste y demás. ¿Y qué necesitan las personas con discapacidad para lograr tener esto? Bueno, uno de los derechos sería adquirir la certificación, por ejemplo, de su discapacidad. Esa certificación tiene bastantes métodos para hacerlo. Uno de ellos es el modelo biomédico, que todavía está vigente en nuestro país, que el baremo solamente se fija en los aspectos médicos que hacen a la persona con discapacidad. Pero eso no es suficiente porque somos seres sociales. Entonces se tiene que llegar a un equilibrio que sea biopsicosocial. Porque muchas veces la discapacidad no se la da por el aspecto médico. Médicamente podríamos haber estado bien, o sea, siguiendo las indicaciones, conseguir un nivel, un equilibrio. Pero cuando lo biopsicosocial no es, lo psicosocial especialmente no está presente, se produce nuestra discapacidad. Por eso pensamos que atender a las personas con discapacidad parte de la atención que queremos brindar a todos. Porque el apoyo psicosocial lo necesitamos todos en ciertos momentos de nuestra vida. Siempre necesitamos el apoyo de alguien. Y esos apoyos son los que todos vamos a compartir, con o sin discapacidad. ¿A quién no le sirve una rampa o un ascensor para llegar al tercer piso? A todo el mundo, ¿verdad? Y una cosa, hablando de rampas y demás, ¿crees que la alcaldía, gobernación, instituciones gubernamentales han aportado para hacer más fácil el movimiento para las personas? Porque sabemos que hay rampas y demás, pero ¿crees que sí se está trabajando en ello? Se ha tomado como, nosotros lo consideramos como un primer paso, el que existan las rampas en las esquinas. Ahora se lo está haciendo un poquito más científico, porque en algún momento había una rampa en el lado izquierdo, bajabas a la vereda y cómo subías al derecho. No habían construido al otro lado, al frente, digamos, una rampa, ¿no? Si vemos unas 4 esquinas, necesitaríamos 4 rampas. Pasando a otro punto, en el derecho laboral para las personas con discapacidad, ¿se ha logrado algún cambio? Porque sí vemos en instituciones que están trabajando personas, pero ¿ves que ha avanzado, que no ha avanzado? Pues digo, todo está en camino para conseguir esa inclusión. Las personas con discapacidad física y visual son las que han avanzado mucho más. Las personas con discapacidad auditiva todavía están en el proceso, a pesar de que ya es lengua oficial del país la lengua de señas, la lengua de señas boliviana. Pero de todas maneras se necesita mucho más, porque una persona, por ejemplo, con discapacidad auditiva, ¿qué pasa si quiere estudiar ingeniería? Necesitamos un intérprete de señas que pueda explicarle lo que está diciendo el catedrático al frente, ¿no? Porque hay una palabra, por ejemplo, gravedad. Eso puede ser una situación muy grave, muy profunda, ¿no es cierto? Pero tal vez estoy hablando de la ley de la gravedad, no sé. ¿Alguna institución donde puedan dirigirse las personas para tener un poco más de información? Bueno, acá en la ciudad tenemos el Consejo Ciudadano de la Persona con Discapacidad, que tiene en sus filas a los 6 tipos de discapacidad que considera nuestra normativa: la discapacidad físico-motora, la discapacidad auditiva, la discapacidad visual, y la discapacidad intelectual y la discapacidad psíquica, aunque también se considera una discapacidad múltiple que puede combinar otro tipo de discapacidad. Entonces, cualquier persona que quiera tener más información puede dirigirse a...
Puede dirigirse al Consejo Ciudadano, también puede dirigirse a la Federación de Personas con Discapacidad, también funciona en el Departamento de La Paz, y a cualquier asociación también que encuentre dependiente de discapacidad. Hay asociaciones de personas con discapacidad intelectual, hay asociación de personas con discapacidad psíquica, también está FENACIEBO, está la ASORPAS, que es la Asociación de Sordos de La Paz. Tenemos varias asociaciones de personas con discapacidad física, porque la discapacidad física también tiene distintos orígenes, no solamente son accidentes, pueden ser degeneraciones neurológicas, por ejemplo, que ocasionan una discapacidad física.